por acá me encuentro muy bien acompañada con nuestra doctora Gemarilis González Guillén, ginecóloga obstetra, que hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y son los fibromas uterinos, que son tumores benignos que se desarrollan en el tejido muscular del útero. Aunque no suelen ser cancerosos, pueden causar una variedad de síntomas como sangrado menstrual abundante, dolor pélvico y problemas reproductivos. La causa exacta de los fibromas no se comprende completamente, pero se cree que factores hormonales, genéticos y ambientales juegan un papel importante. El tratamiento de los fibromas puede variar según la severidad de los síntomas y la salud general del paciente. Las opciones incluyen desde cambios en el estilo de vida y medicamentos hasta procedimientos quirúrgicos como lo son la miomectomía y la histerectomía. Es fundamental que las mujeres consulten con un profesional de la salud para determinar el mejor enfoque para su situación particular, y es justo por eso que el día de hoy nos encontramos bien acompañados por nuestra experta y especialista de la casa, la doctora Gemarilis, para que nos pueda explicar un poco más de este tema, sus causas y sus tratamientos. Sí, buenas tardes, como siempre es un placer estar aquí para hablar del tema de mucha importancia como son los fibromas uterinos o miomas uterinos o leiomiomatosis uterinas, como se conocen también generalmente. Estos son tumores benignos del útero que generalmente están compuestos de músculo liso, ¿verdad? Que se van produciendo de manera irregular. La causa exacta se desconoce, sin embargo se ha asociado a un factor hormonal y a un factor genético. A un factor hormonal porque generalmente un porcentaje bien importante de pacientes en la edad reproductiva presentan estos fibromas, y es menos probable en la menarquia, o sea, en las pacientes cuando están empezando su adolescencia, o en la menopausia, que tienden a desaparecer o a tener una regresión, entonces es poco probable que crezcan en la menopausia. Y también se ha asociado a un factor genético porque se ha visto que si la mamá o las hermanas tienen fibromatosis, entonces la paciente puede tener presentar fibromas, ¿verdad? Entonces estos fibromas, como bien lo dijeron, la mayor parte del 99% son benignos, ¿verdad? Son tumores pélvicos benignos que muchas veces la mayor parte son asintomáticos y generalmente pueden presentar entonces algún malestar, ya sea con el periodo menstrual, muchas hemorragias, sangrado, dolor o compresión si son muy grandes. Entonces los síntomas van a depender ya sea del tamaño, de la ubicación, y los clasificamos muchas veces como diferentes tipos de fibromas. Los fibromas que pueden estar dentro de la cavidad del útero y se llaman miomas submucosos y que representan menos del 5%. Entonces, en estos casos, las pacientes pueden presentar sangrados importantes, hemorragia, muchos dolores. Tenemos los fibromas intramurales que están en la pared del útero y estos se presentan en un 40% también. Y los que están en la parte de afuera de la cavidad uterina, que se llaman subserosos, que son los más frecuentes, que muchas veces no dan síntomas, pero cuando crecen de manera importante pueden producir compresión a nivel de la vejiga, por ejemplo, y la paciente se puede quejar de repente que tiene muchos malestares para orinar, mucha frecuencia urinaria, y es por el tamaño. Entonces, los síntomas van a depender del tamaño y la ubicación, y muchas veces también hay unos miomas que se llaman pedunculados, que vienen también de la cavidad uterina y muchas veces pueden atravesar a través del cuello de la matriz del cervix y pueden producir un malestar, un dolor o una torsión en estos casos. Entonces, lo principal pues que dependiendo de la sintomatología que tiene la paciente, ellas van a acudir al médico, porque la mayoría son asintomáticos. Sin embargo, muchas veces uno por un hallazgo usual, cuando va a hacer su examen ginecológico a la paciente, uno los detecta. Entonces, lo principalmente es la paciente muchas veces con una buena historia clínica, un examen físico y complementarlo con un ultrasonido pélvico vaginal, entonces uno puede hacer entonces los diagnósticos de fibromatosis uterina o leiomiomatosis uterina, también como se le conoce. ¿Sabes que siento que cada vez que hablo con usted llego a la misma conclusión, y es la importancia de no saltarse sus visitas con su médico ginecológico, porque posiblemente algo puede estar mal, pero usted no lo va a saber porque no hay síntomas si usted no va a su cita médica? Exacto, entonces lo importante es que en estos tipos de fibromas hay tratamiento. Si es asintomático y los fibromas están pequeños, generalmente no hacemos nada. Nada más los observamos y vemos en cada control de la paciente se evalúa si crecen o no crecen, porque si bien es cierto, un fibroma después de la menopausia no puede crecer, ya entonces hay que pensar entonces en algo que puede ser maligno. Ahora bien, si la paciente está en edad reproductiva y está buscando bebé, entonces uno tiene que ver, no se le va a hacer un tipo de intervención tan profunda. En este caso se le haría una miomectomía,
que es como retirar los fibromas, porque la paciente tiene deseo de fertilidad futuro. Y en el caso que la paciente ya haya completado su fertilidad, que ya no quiere más bebés, o los fibromas tienen muchas sintomatologías de hemorragias, de sangrados que le producen anemia, entonces está la histerectomía total abdominal, que significa la remoción del útero, para entonces ya eliminar entonces toda esta sintomatología. Pero todo va a depender de la edad de la paciente, de los síntomas que tenga la paciente y los deseos de fertilidad o no de esa paciente en el momento que se diagnostiquen estos fibromas. Me imagino también el estudio de la genética. O sea, si tienes antepasados, personas que de tu familia que ya tienen este tipo de temas, pues se hace un estudio mucho más profundo para que la paciente no sufra también como han sufrido personas anteriormente en su familia. Exacto, sí. Realmente las pacientes, por ejemplo, afroamericanas tienen más riesgo de tener fibromas uterinos que las pacientes asiáticas o blancas, ¿no? Entonces es más frecuente en ellas. Sin embargo, como bien se mencionó, está la parte genética, que si tiene la mamá o las hijas tienen fibromas, probablemente la hermana o si la mamá puede tener predisposición a tener, porque exactamente la causa no se sabe, pero se sabe que hay algún factor genético y hormonal, porque es más frecuente en las pacientes en edad reproductiva. Entonces igual, las pacientes cuando muchas veces quedan embarazadas, que también hay un factor hormonal, estos fibromas tienden a crecer muchas veces. Ahora bien, como mencioné, el tratamiento también puede ser también con tratamiento médico, a base, por ejemplo, si la paciente tiene muchos dolores, muchos malestares, se le puede dar un antiinflamatorio no esteroideos para tratar estos dolores por los fibromas si son pequeños, o si producen un sangrado importante, también se le puede tratar con anticonceptivos hormonales o con algún tipo de terapia para tratar de controlar estos síntomas. Doctora, una pregunta, ¿qué pruebas o estudios se utilizan para confirmar la presencia de fibromas? Sí, generalmente si son muy grandes, con un examen clínico y obviamente uno lo confirma con ultrasonido ya sea vaginal o sea pélvico. Con eso podemos hacer el diagnóstico. Si bien es cierto, hay otros estudios de gabinete, como son el CAT abdominal y la resonancia, por el tipo de costos no se realizan, a menos que sea un fibroma que sea muy importante, porque ellos pueden ser muy chiquitos, como el tamaño de un frijol, o pueden crecer muy grandes, del tamaño como de una bola, por decir, de béisbol, de baloncesto, grandísimo, claro, sí, grande. grandísimo. Bueno, no baloncesto, pero béisbol. Pero grande, que ocupa toda la cavidad, Wow. Incluso son fibromas que comprimen entonces los uréteres, y que en esos casos sí puede tenemos que causar hacer otros exámenes problemas. complementarios, porque para poder operar a esta paciente sí hay que hacer estudios complementarios. Entiendo que la mayoría de fibromas que se presentan son benignos. Eso significa que no tienen algún tipo de cáncer, pero también hay la probabilidad o la posibilidad de que haya unos cuantos que son malignos. ¿Qué se hace en esos casos? En estos casos a veces es muy difícil de hacer el diagnóstico de un fibroma, de un leiomiosarcoma, que es como se le conoce la tumoración maligna. Es muy difícil hacerlo muchas veces por examen de ultrasonido. Sin embargo, si tenemos una paciente que hay un fibroma que crece de manera importante, abruptamente, o en la menopausia, sí hay que prestar atención. Y generalmente uno de cada 500 o uno de cada 1000 fibromas pueden ser el leiomiosarcoma. Pero generalmente la mayor parte, afortunadamente el 99% de los fibromas uterinos son de causa benigna. ¿Y cuáles pueden ser, digamos, esas opciones de tratamiento no quirúrgicas para los fibromas uterinos, que me imagino en su mayoría son benignos? Exacto. Si, como mencioné, si son por dolor o por sangrado, podemos dar los antiinflamatorios no esteroideos, que ellos me van a controlar mucho lo que es el sangrado. También, si la paciente tiene deseos de fertilidad y uno quiere dar un tratamiento médico inicial, los tratamientos con anticonceptivos. También hay unos medicamentos que son análogos de la GnRH, que es poner a la paciente como en menopausia para disminuir los síntomas, porque principalmente la paciente acude muchas veces es por estas hemorragias con el periodo menstrual, por estos sangrados abundantes con coágulos que definitivamente le incapacitan y que le producen anemia. Entonces es bien importante en esto que nosotros siempre vamos de menos a más, vamos con el tratamiento médico, y si no vemos que no va funcionando, tenemos otras opciones también de tratamiento que pueden ser tratamiento quirúrgico, como es también lo que es la histeroscopía, que es como una camarita, uno puede entrar a la cavidad vaginal y evaluar entonces si el fibroma está dentro de la cavidad uterina. Podemos resecarlo con un procedimiento que se llama histeroscopía operatoria y retiramos el fibroma. Ahora bien, si ya los fibromas están comprometiendo la pared del útero y son muy grandes, entonces ya uno tiene que tomar la opción, hablando con la paciente, viendo que ya entonces uno se podría hacer a una miomectomía, que es retirar los fibromas solamente, no se toca la matriz,
Y en última instancia, entonces ya estaría la histerectomía, que es cuando ya uno quita totalmente la matriz, pero esto entonces va a depender si ya la paciente ya completó fertilidad y ya ella entonces no desea tener más hijos, pues, que sería la última opción. Pero siempre vamos, como dice, de menos a más para tratar estos miomas. Yo igualmente creo que la clave, cada vez que hay un tumor, sea benigno, sea maligno, no importa, es la detección temprana y eso solamente sucede si usted está visitando a su doctor en sus citas regularmente. Al final del día creo que eso es lo mejor para no solo las mujeres, pero también para los caballeros. Entiendo que hoy estamos hablando de un tema de salud que realmente afecta a la mujer, pero es algo que hay que tener presente. Creo que es muy fácil a veces saltarnos nuestra cita médica porque nos da pereza o no tenemos ganas de ir, pero es importante saber qué está pasando con nuestro cuerpo. Doctora, muchísimas gracias de verdad nuevamente por traer toda esta información tan valiosa para todas las mujeres que siento que anteriormente no se tocaba tanto por miedo, por tabús y que hoy en día la información está para que las mujeres sepan, comprendan y entiendan la importancia de cuidar todo tipo de su salud. Así que gracias por estar aquí con nosotras, de verdad que sí. Por favor, sus redes sociales para que las personas puedan ir a seguirla. Sí, doctora Gemarilis González Guillén. Muchísimas gracias. Ahí tienen la información de la doctora y recuerden nuevamente, atiendan a sus citas, pongan una fecha y no se la salten porque es muy importante para poder atacar este tipo de causas y que no sean muy tarde. Siempre hay algo que hacer, pero si hay una detección temprana va a ser muchísimo más fácil. Con esta información nos vamos a un breve cambio comercial y al regreso mucho más de Entre Nosotras. No se despegue esa pantalla.